Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Centro de Estudios Bejaranos, en primer lugar quiero agradecer su presencia, por supuesto la presencia de Mariano Esteban de Vega, que es un auténtico lujo, porque además es una de las personas que más sabe sobre estos temas, la presencia de nuestras autoridades, el señor alcalde, concejales y bueno, todos amigos. Y nada, pues yo creo que presentar a Mariano pues casi sobra, ¿no? Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y ha escrito mucho sobre estas cuestiones de beneficencia. Creo que hiciste la tesis sobre beneficencia, bueno, y a raíz de ahí, y por ejemplo, a lo mejor no sabéis algunos que colaboró en la historia de Béjar. En el segundo tomo escribió una parte. O sea que le tienes cariño a nuestra ciudad, has venido más veces y ya digo, bueno, agradecidísima. Entonces, como no le quiero robar ni un minuto, pues le voy a dejar con él. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pepa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y de compartir con todos ustedes un rato para charlar en torno a este tema, que efectivamente, como ha dicho muy bien Pepa, pues es un tema que yo he estudiado, más bien podría decir que estudié, porque fue uno de los, fue casi el lugar por el que yo inicié mi actividad investigadora, aunque es verdad que ya desde hace bastante tiempo pues no es un tema sobre el que haya realizado investigación de archivo, ¿no? Y es un tema también en el cual, esto me permite decirlo también un poco como introducción, sobre el que, para el caso específico de Béjar, porque no olvido que esta es una actividad organizada por el Centro de Estudios Bejaranos, no olvido el lugar en el que nos encontramos, pues no es mucho lo que se puede decir, no porque no haya, sino porque no está estudiado, porque no lo conocemos. Es decir, que es un terreno en el cual existen las fuentes, existe la posibilidad de realizar una investigación, pero hasta ahora, igual que sucede en muchos temas, pues no tenemos una investigación de base que permita ser muy preciso en el estudio. Por esa razón fue por la que yo ya les indiqué cuando me invitaron a participar en este acto, bueno, en esta charla, que en realidad yo iba a hablar de Salamanca, no iba a hablar de la provincia de Salamanca y en su conjunto, que harían unas referencias a Béjar en aquellos casos en los cuales eso es posible, que comprobarán que no es mucho, porque no tenemos un volumen de datos suficiente para hacerlo. Yo no sé si fuera posible apagar las luces de este lado, seguramente podríamos así ver la foto. Bueno, antes de nada y antes de entrar en algo que fundamentalmente va a ser una revisión del tema desde el punto de vista de la provincia de Salamanca, quería hacer una aproximación histórica, algunas pinceladas históricas para contextualizar el contenido básico de mi intervención sobre esta temática histórica, que es una temática histórica verdaderamente apasionante, que es el del problema del abandono infantil, que en España, como en el conjunto de Europa, ha sido históricamente un problema que se arrastró durante siglos, un problema que por supuesto nos conmueve, de extremada gravedad, que para nuestra sensibilidad de personas del siglo XX, del siglo XXI, pues resulta muy chocante, y que está combinado además con otro problema todavía menos conocido, todavía más escalofriante y que sin embargo forma parte también de la vida social europea durante siglos, que es el problema del infanticidio, es decir, en este caso, pues sencillamente la muerte, el producir de manera deliberada la muerte a los recién nacidos. Esta no es el abandono no es el infanticidio, pero en algunos casos no podemos dejar de cuestionarnos hasta qué punto quienes se veían abocados o tomaban esa decisión
no sabían que en realidad el futuro esperable del hijo, del niño, de la niña que abandonaban era realmente la muerte, porque esto es lo que sucedía en la inmensa mayoría de los casos. Pero de todas maneras es obvio que no estamos ante el mismo tema. Las causas del abandono de los niños han sido diversas, pero han tendido por otra parte a mantenerse en el tiempo. Es decir, a pesar del cambio social y de las distintas etapas de la historia, de los distintos espacios en los cuales estos podemos colocarnos, el abandono históricamente se ha debido fundamentalmente a dos tipos de problemas. Uno, el problema social, los motivos económicos, los ligados a la pobreza o a la miseria existente, y otro problema pues, ligado al honor, a la honra, es decir, al abandono del niño por ser fruto de algún tipo de relación ilícita o deshonrosa, mal vista por la sociedad, etc. Tanto un caso como el otro han sido factores que han intervenido siempre en la práctica del abandono. Podríamos acudir históricamente, pensando en España, pues a siglos incluso más atrás, pero bueno, yo voy a hablar de la época contemporánea y por tanto voy a hacer alguna referencia al siglo XVIII para entrar enseguida en el siglo XIX y en el siglo XX. La forma en la que las sociedades y los estados han ido tratando de abordar este problema han sido, de entrada, durante la etapa del antiguo régimen, es decir, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron fundamentalmente a través de la creación de una serie de fundaciones, de memorias, de obras pías, de establecimiento caritativo, de inspiración religiosa, que contemplaban el problema desde este punto de vista, desde el punto de vista esencialmente religioso, desde el punto de vista de la caridad religiosa, la necesidad de que estas almas no se perdieran, que pudieran efectivamente, bueno, pues, más allá de la dimensión estrictamente humana, pues la dimensión religiosa. En el siglo XVIII, me voy acercando ya por tanto a la etapa de la que yo voy a hablar, a esta dimensión caritativa se unió otra que ha sido llamado como el utilitarismo ilustrado, muy propia del siglo XVIII, interesado en proteger las vidas también de las personas de un país, porque se entendía que esta era la principal riqueza de la nación y por tanto existía también un interés ligado al propio interés común, ¿no? Característico de la mentalidad ilustrada. Y esto en el siglo XVIII se tradujo en un importante impulso de las instituciones asistenciales que tenían este fin. El siglo XVIII es un siglo de creación considerable de fundaciones que de algún modo tratan de abordar este problema específico. Como lo es también un siglo en que la sensibilidad ante el problema lleva a que se aprueben normas, a que se aprueben medidas que tratan de combatir los efectos de lo que era una verdadera tragedia social a través de propuestas de medidas como la despenalización del abandono de los niños, que estaba penalizado previamente cuando se producía en lugares, digamos, preparados para ello, cuando se abandonaba a un niño en una fundación benéfica no había ningún tipo de sanción o de pena, reforzando al mismo tiempo lo contrario, es decir, reforzando las sanciones o las penas cuando se producía el abandono en lugares, a la puerta de una iglesia, en un camino, en otros lugares, siempre tratando en ese sentido de mejorar las condiciones en las que ese abandono se producía. O también la aparición, a finales del siglo XVIII, de una serie de normas que llevaban a considerar como legítimos a los niños abandonados, normas que trataban de disminuir los impedimentos que tradicionalmente se habían establecido, por ejemplo, para el acceso a determinadas profesiones, que en el antiguo régimen esta era una limitación que también existía. Los niños abandonados posteriormente no podían dedicarse a determinadas funciones o a determinados oficios. Además, y esta es la ilustración que he elegido para este apartado, ¿no? Además, en el siglo XVIII se extiende esta práctica que justamente quiere contribuir a la mejora de la situación, que es
que frente a los abandonos indiscriminados lo que se busca es que se utilice en la medida de lo posible el torno, los tornos, que son estos cubículos situados en las casas de beneficencia, en los servicios, para que la persona que abandona al niño, al bebé, pueda hacerlo desde la calle y además sin ser visto por nadie, y que pudiera ser recogido en el interior y, por tanto, pues, digamos, evitarle al niño todos los inconvenientes derivados de su abandono en un lugar abierto, en un lugar público, etc. Bueno, con todo, a pesar de esta preocupación, a pesar de esta nueva sensibilidad hacia el problema, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XVIII y del comienzo del siglo XIX, la mortalidad infantil en el periodo, la mortalidad de los niños expósitos, era estremecedora. Los estudios que existen de las distintas inclusas, casas de expósitos, a nivel general en España, indican que están en torno a 700, 800 por 1000. O si se quiere, pues que cada 10 niños expósitos abandonados morían 7 u 8. Tanto que las posibilidades de sobrevivir eran bastante limitadas. Y el problema se incrementó espectacularmente hasta el punto de que se daban situaciones por encima de 900 por 1000 en las décadas siguientes, que son décadas también de grandes convulsiones en el conjunto en España, que son toda la etapa de la crisis del antiguo régimen, que se ve jalonada por la guerra de la independencia, que está respecto fue un desastre, como después la revolución liberal, que va incluso también asociada a una guerra civil, como es la guerra civil carlista, el proceso de desamortización, que además desmantela algunas de las instituciones que hasta entonces habían venido existiendo. En ese contexto, de las primeras décadas del siglo XIX, todavía este gran problema, que tenía muchas manifestaciones, pero el más importante de todas, es la espectacular mortalidad que se produce, aún tiene una incidencia mayor y se dispara todavía más los niveles de mortalidad. Bueno, sobre estas bases y sobre estas ruinas, diríamos, de un sistema que había existido en el antiguo régimen, cuyos resultados habían sido muy deficientes, pero que justamente en el momento de la crisis del antiguo régimen aún la situación es peor. Sobre estas bases es sobre las que se establece un nuevo sistema que, bueno, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista institucional, tiene fundamentalmente un par de jalones, que son la aprobación de la ley de beneficencia, la ley de sanidad, que son los años 48, 50, las décadas centrales del siglo XIX, que va a establecer un sistema nuevo de asistencia social en España, que, bueno, es el que hemos llamado la asistencia liberal, y que implica un reordenamiento general de todas las instituciones, todos los establecimientos hospitalarios y asistenciales que existían en España. Y en ese nuevo sistema, la asistencia liberal, la atención a la infancia abandonada entra en el ámbito de actuación de una de las instituciones públicas existentes en España, que son las diputaciones provinciales. Le corresponde legalmente a las diputaciones provinciales hacer frente al problema. ¿De qué manera? Pues estableciendo, porque eso es lo que marca la ley, estableciendo en cada provincia al menos una casa de maternidad, un salón de maternidad, un lugar donde las parturientas pudieran efectivamente tener su hijo, pues, en fin, al menos con algún cierto nivel de atención, estableciendo una casa de maternidad, una casa de expósitas, donde se recogieran a los niños procedentes de la casa de maternidad o abandonados por algún otro sistema, y a su vez una casa de misericordia o un hospicio, donde a su vez los niños pudieran formarse y sobrevivir hasta que llegaran a una edad en la cual digamos, pudieran efectivamente salir de ese ámbito. Y así, en efecto, las diputaciones fueron creando a lo largo del siglo XIX estas instituciones, maternidades que trataban de evitar la exposición, tanto la exposición como el abandono en los tornos, que trataban de garantizar esas mejores condiciones en el parto, y de estas instituciones se hicieron uso mujeres mayormente jóvenes, de entre 15 y 25 años, procedentes la mayoría
de entornos o de trabajos precarios, como el servicio doméstico, costureras, jornaleras, normalmente solteras, la inmensa mayoría de ellas analfabetas, porque conocemos de los estudios al respecto sobre quiénes eran las mujeres que entraron en esas casas de maternidad. Y además las diputaciones tuvieron que recurrir a nodrizas y amas de cría para alimentar esos niños abandonados. Porque hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX, la única alimentación adecuada para los recién nacidos era la leche materna, era la lactancia materna. Y que cuando no era posible, lo que se hacía era proporcionarles pues, leche de burra, leche de cabra rebajada, manipulada, que a su vez muchas veces era causante de intolerancia, infecciones gastrointestinales, que en ocasiones se identificaba a continuación como el origen de la muerte del niño o de la niña. Había en el sistema que establecen las diputaciones nodrizas internas, es decir, que vivían en las propias inclusas, en las propias casas de depósitos, y sobre todo había nodrizas externas, es decir, personas que tenían a su cargo la alimentación de estos niños a cambio, por supuesto, de una retribución. Poco a poco, a lo largo del siglo XIX, el abandono, que había sido mayoritario a comienzos del siglo, descendió, mientras aumentaba la proporción de los ingresos en las inclusas españolas a través del torno, que es una práctica muy consolidada en el siglo XIX, o de las propias casas de maternidad, que de todas maneras nunca absorbieron una parte muy elevada del conjunto del tercio. Pero a pesar de eso, la mortalidad entre los niños depósitos siguió estando en niveles elevadísimos. Lo veremos para el caso de Salamanca, y la mortalidad es muy similar en otras provincias, que estaba en torno al 500 por 1000, o al 50%, digamos, cara cruz, sobre la posibilidad de que el niño o la niña en cuestión viviera. Para terminar rápidamente con esta aproximación histórica general, a comienzos del siglo XX la situación no había cambiado todavía sustancialmente, el abandono seguía siendo muy elevado, los sistemas de atención a la infancia que ahora dependían, como estamos viendo, de las diputaciones, funcionaban deficientemente y solo a partir de los años 20 comienza a reducirse los índices de mortalidad infantil, que se debían pues, principalmente a dolencias gastrointestinales, respiratorias, meningitis, tuberculosis, tosferina, sarampión. En las fuentes de comienzos del siglo XX tenemos se puede identificar mejor que en las del siglo XIX las causas de los fallecimientos. Pero desde entonces, años 20, 30, comienzan a introducirse algunos cambios que van amortiguando el problema y que acaban haciéndolo desaparecer décadas más tarde o casi desaparecer. Primero, el abandono anónimo fue disminuyendo paulatinamente y ya desde luego en los años 20 la mayoría de los niños acogidos a la caridad pública procedían de las maternidades, de las inclusas, de la casa cuna o del torno, como indicaba. Incluso los tornos hacia los años 20-30, en algunas inclusas se cerraron porque ya no era el lugar por donde entraban normalmente los niños abandonados. Es decir, que el problema se estaba regularizando bajo otras pautas. Y luego lo que comenzó a resultar fundamental fueron los avances médicos, como el desarrollo de las vacunas contra la tuberculosis, que se nació en 1921, a las que siguieron otras como la difteria, el tétano, la tosferina, también el sarampión, la poliomielitis, etc. También se comenzó a utilizar desde el año 45, sobre todo la penicilina, como un avance importante en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, y por esta vía pues, los problemas, lógicamente, se redujeron muy significativamente. Como sucedió también con la elaboración de las leches maternizadas, que fue mejorando. En casi todas las capitales de provincia se establecieron también establecimientos específicos llamados las gotas de leche, porque permitían la entrega de leche que los niños y los recién nacidos
podían consumir. Y bueno, pues van apareciendo leches artificiales de buena calidad a partir del los años finales de los 40, 50, que empezó a hacer innecesarios el recurso a las nodrizas, por tanto se va cambiando en este sentido el panorama, ¿no? Y a partir del año 50 también hay nuevos cambios legislativos que favorecen la adopción de los niños hasta que se llega incluso a una situación en la cual hay más demanda, hablando del tiempo, más demanda de adopciones que oferta de niños para ser adoptados, como bien conocemos en nuestro tiempo. Y luego hay otro elemento también, el desarrollo de la anticoncepción, por supuesto, los métodos anticonceptivos, que eliminan, no completamente, por supuesto, pero reducen significativamente los embarazos no deseados, y que va convirtiendo este problema, que históricamente ha sido un gran problema de las sociedades europeas y también de la sociedad española, pues lo va convirtiendo en un problema residual en términos relativos en las últimas décadas del siglo XX y en nuestro tiempo. En la segunda parte vamos a hablar de Salamanca, efectivamente, y en aquello, además, que mejor conocemos, porque eso es lo que existen estudios, que es más el siglo XIX que el siglo XX. Por tanto, fundamentalmente vamos a hablar de esta etapa en la cual la atención a la infancia abandonada forma parte de ese sistema que se establece tras la crisis del antiguo régimen y que llamamos el sistema de la asistencia liberal, en el cual el problema está en manos de las diputaciones y, por tanto, en la provincia de Salamanca, de la Diputación Provincial de Salamanca. Efectivamente, de acuerdo con estas normas que se han ido aprobando en mediados de siglo, la Diputación de Salamanca, la Diputación de Salamanca nace en el contexto de la Revolución Liberal, en 1813 son sus primeras sesiones, se interrumpe después, tiene un primer periodo del 13 al 14, luego se interrumpe con la restauración del absolutismo, tiene una segunda etapa entre el 20 y el 23 en relación al trienio liberal y comienza a funcionar ya de manera definitiva desde entonces hasta hoy a partir de 1835. Y una vez que se aprueban estas normativas a las que me refería antes, pues tiene que ocuparse específicamente de crear unas instituciones, de crear un sistema para la atención de la infancia abandonada y de la orfandad. Estas tareas la Diputación de Salamanca las afronta con varias instituciones. Una es la Casa de Expósitos, llamada Casa de Expósitos, que en esta época constaba de una casa central en Salamanca y de dos, en la terminología de la época, dos hijuelas, una en Ciudad Rodrigo y otra en Béjar. Además, que nos interese para este tema, junto a la Casa de Expósitos, que era la parte, digamos, para atender inmediatamente a los niños recién nacidos o recién abandonados, estaba la Casa de Misericordia, que podemos considerarlo como un hospicio, ¿no? Que tenía su origen en el siglo XVIII y que, bueno, había después, con la asunción de competencias por parte de la Diputación, pues había elaborado en sus contenidos y en sus objetivos. Aparte del caso de las hijuelas de Ciudad Rodrigo y de Béjar, todas estas tareas se desarrollaron fundamentalmente en un espacio dentro de la provincia de Salamanca, que era el llamado Hospicio de Salamanca, que era un espacio que había comenzado a funcionar con ese objetivo a mediados del siglo XVIII y que estaba situado en el solar que actualmente ocupa en Salamanca el Colegio Maestro Ávila, es decir, en la plaza de Fonseca, al lado de la iglesia de San Blas, hay un hotel allí al lado, la Fonseca. Pues, ahora vamos a ver en alguna fotografía. Aquí, es aquí. Es en este edificio que decía. Bueno, este edificio es un viejo edificio que es la sede del primer colegio que los jesuitas establecieron en Salamanca, a finales del siglo XVI.
que había pasado por distintos destinos y distintas ocupaciones, pero que desde mediados del siglo XVIII se dedica a esta función de hospicio, ¿no? Bueno, pues este es el lugar donde se asienta la Casa de Expósitos, la Casa de Misericordia, el hospicio, la sala de maternidad, que igualmente se establece, tiene que establecer la Diputación de acuerdo con su obligación legal que acaba de ser establecida mediante estas normas a las cuales he hecho referencia. Bueno, unas cuantas referencias para acercarnos a la relevancia que este fenómeno podría tener, para no, por otra parte, aburrirles demasiado. Primero, una aproximación a la importancia cuantitativa del fenómeno. ¿Cuántos eran las personas que estaban acogidas, que eran, digamos, beneficiarias de esta asistencia que prestaba la Diputación Provincial? Bueno, pues durante el siglo XIX el número de acogidos en el hospicio rondaba la cifra de las 2.000 personas, que tenemos unos datos muy precisos, por cierto, del año 1901, por tanto, justo en el cambio de siglo, de finales del XIX y del XX, pero coinciden bastante con otras que conocemos por otros estudios de algunas décadas posteriores. Estaban acogidos en la Casa de Misericordia, y por tanto el hospicio, por lo tanto no eran niños recién nacidos, sino impedidos, pobres, y, en fin, niños todavía en edad de formación. En ese año eran 620 personas, expósitos eran 1.336, en la Casa de Maternidad había 10 mujeres, sumando todo 1.966 acogidos, entonces por tanto unas 2.000 personas. De este volumen nos interesa, claro, los niños, que como se ve eran la mayoría, entre los expósitos internos o externos y los hospicianos, ¿no? Como se puede ver en el cuadro, que esta es lo que tenéis ahí, no sé si se ve bien desde fuera, desde donde estáis, cada año ingresaban como media en la Casa de Expósitos de Salamanca, esto es otra cifra que podemos retener como una cifra importante. Estos datos, que son del último cuarto del siglo XIX, indica que en cada año, como media, ingresaban en la Casa de Expósitos unas 500, 600 personas. Unos 500, 600 niños abandonados entraban como media anual en la Casa de Expósitos de Salamanca, que se repartían en las tres sedes, digamos, que tenía la Casa de Expósitos, las Casas de Expósitos en la provincia. La sede central, la de Salamanca, en la cual pues, ingresaban los datos que ya aparecen, en torno a 300, eran por tanto un poquito más de la mitad en general. En la sede de Béjar ingresaban en torno a 100 niños por año, las cifras ahí, pues una media en el 75, 80, 96, 85, 84, luego 104, 122, en torno a 100, y el resto ingresaban en la casa de Ciudad Rodrigo. Es importante también constatar que el volumen no conocemos bien las cifras a nivel general, pero lo que sí vemos es que en esta etapa de finales del siglo, en este último cuarto del siglo XIX, en la última década del siglo, está aumentando el fenómeno de la exposición, el número de los que ingresan. De hecho, las cifras, la media más elevada es la de los años 96-98, que figuran que son 629, ¿no? Es un proceso creciente, en aquel momento estaba aumentando. Bueno, por tanto, estamos hablando de un fenómeno de una importancia cuantitativa considerable, es decir, unos 2.000 acogidos, casi todos esos niños, 1.500 niños, y unos 600 niños abandonados cada año. Que no veo. Bueno, déjame ver.
buscándola. Segundo elemento que debemos considerar en relación a toda esta etapa y al sistema asistencial que existe para la atención de la infancia abandonada. Las condiciones en las que se desarrolla la asistencia. Bueno, pues el sostenimiento de este aparato asistencial, que fundamentalmente la Diputación dirigía pues, a este problema de la infancia abandonada, absorbía una parte muy importante de los gastos de la Diputación de Salamanca, variable por supuesto, pero como una media en el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se establece todo este sistema, estaba en torno al 40%, a veces más, el 40 y el 50% de los gastos de la Diputación iban a la atención de este terreno, de este ámbito. Pero a pesar de que, efectivamente, la Diputación dedicó una parte muy considerable de sus gastos a este objetivo, está claro que ese gasto no bastó ni mucho menos para crear unas condiciones asistenciales suficientes, o digamos cualificadas, o medianamente cualificadas, o decorosas, ¿no? Por el contrario, vamos a comprobar que si atendemos a los locales que ocupaban las casas de expósitos y el hospicio, si nos fijamos en cuál era el personal que estaba comprometido en esa atención, si atendemos a cuáles eran los recursos materiales, pues comprobaremos que sin duda la impresión general es de precariedad, de penuria y la impresión general es extraordinariamente negativa. En principio hay muchos testimonios que confirman que los inmuebles donde se hallaba instalada la beneficencia provincial eran insuficientes y eran claramente inadecuados. En la capital, ya lo hemos dicho, es ese caserón establecido en la plaza de Fonseca, situado junto al colegio y a la iglesia de San Blas, que alojaba pues, el conjunto de los establecimientos de beneficencia, casa de expósitos, casa de misericordia, salón de maternidad. En él pernoctaban diariamente en torno a unos 600 hospicianos, las parturientas de la sala de maternidad, que eran pocas, y todos los expósitos que no estuvieron al cuidado de las monjas externas, que eran también muchos, ¿no? De forma que a lo largo de todo el siglo, los datos que tenemos, derivados pues, de las actas de la Diputación Provincial, de la prensa, es que hay una permanente preocupación porque las condiciones en las cuales se produce esta asistencia, las condiciones de este edificio son condiciones inadecuadas. Se habla eso sobre hacinamiento, sobre deficientes condiciones higiénicas, etc. Algo parecido sucedía con los otros dos establecimientos, las otras dos casas de expósito, la de Ciudad Rodrigo y la de Béjar. La de la que dependían en Ciudad Rodrigo, en esta etapa, se alojaban unos 400, de ella dependían, se alojaban o no, en función de cuántos estaban en un régimen interno o externo, pero dependían de ellos, de la de Ciudad Rodrigo, unos 400 niños y de la de Béjar unos 300 niños. Tenemos muchas descripciones de cuál es la situación de la hijuela de Ciudad Rodrigo, el lamentable abandono. Tenemos incluso una descripción del médico del establecimiento que decía, a comienzos de los años 80, decía, no es este un establecimiento modelo, sino que todo es deficiente, pequeño y malo, no por falta de local, puesto que ocupó uno vastísimo, pero todo está en ruinas y en un estado tan deplorable de conservación que solo se utiliza en la planta baja unas habitaciones reducidas. En cuanto al caso de Béjar, pues tengo que confesarles que no sé exactamente, aunque bueno, algunos compañeros del Centro de Estudios Bejaranos hemos estado hablando ahora en la entrada. Parece ser que el lugar en el que se encontraba era en el Hospital de San Gil, al menos hasta finales del siglo XIX. Pero bueno, yo no tengo un testimonio fehaciente de ello, y aunque sí tengo algunas referencias, algunas descripciones. Por ejemplo, ahí he incorporado un texto que será imposible que se lo lea por la distancia, que se lo leo yo,
que procede de la locomotora del periódico, concretamente del 7 de agosto de 1890, donde hay un suelto, lo imagino que redactado por Fernando Aguilar, como casi todos, ¿no? El director del periódico, que dice: hemos tenido el gusto de visitar la casa cuna de esta ciudad, de la que es digno administrador don Emeterio Pacheco. Verdaderamente sentimos tener que acusar de lamentable abandono a los representantes del distrito de la Diputación Provincial, aunque por descensos y ascensos especiales no tenga Béjar hoy representación en aquella esfera, bien pudieran los otros haberse enterado del triste estado en que se encuentra el magnífico asilo de Béjar, con una sola ama, con una sola ama para si caen 8 niños en un día en la cuna, sin sillas que sentarse los visitantes, etcétera, etcétera. Y gracias a que el señor Pacheco, a más de lo atendísimo que es cuando quieren visitar la casa, escatima los gastos y hasta adelanta dinero cuando es preciso, pero ya haremos en su día un determinado estudio del asilo en cuestión, terminando por preguntar al señor Pacheco, por el orden, el aseo, etcétera, que observamos en nuestra visita. Bueno, tenemos también referencias que nos indican lo que estábamos señalando también, que las condiciones del local en el cual estaba instalado la casa de expósitos en Béjar también eran unas condiciones deficientes. La escasez y la falta de especialización y a veces de profesionalidad del personal asistencial es otra de las razones de la defectuosa atención que se ofrecía en estas casas de expósitos. En este sentido, lo primero que llama la atención es el reducido, aquí imagino que no lo pueden ver, pero bueno, el dato fundamental que figura de este cuadro es cuál era el gasto es decir, cómo se distribuía el gasto en la casa de expósitos y maternidad de Salamanca. Y lo fundamental es que el número de médicos que prestaban los servicios en los establecimientos provinciales de beneficencia de Salamanca era reducidísimo. Concretamente había 2 médicos en la casa de expósitos y 1 en Cadejuela. Había uno en Ciudad Rodrigo y otro en Béjar. Que farmacéuticos no había ninguno, que practicantes había 1 en la Casa de Misericordia de Salamanca exclusivamente, mientras que en el hospicio además que tenía que también atender al hospicio, porque no había más. Y por tanto que el peso fundamental de la asistencia descansaba entonces en otro personal, el personal de rango inferior, que también era insuficiente, y que también que en el caso del departamento de hombres del hospicio de Salamanca eran 3 celadores, no había más, y que en la parte femenina del hospicio de Salamanca estaba compuesto por hermanas de la caridad, por monjas de hermanas de la caridad que se hicieron cargo desde el principio, desde el año 61, del establecimiento, y que estaban en torno, su número fue creciendo, al principio eran 9, 11, 20 en el final del siglo, es decir, en torno a una docena, 2 docenas o docena y media de monjas. Por tanto, no hay personal, este déficit de ausencia de personal médico es desde luego esencial en una situación que en este sentido es penosa. Especialmente grave al respecto debió ser la penuria de las amas encargadas de la alimentación de los expósitos, elemento por supuesto absolutamente decisivo. Su coste absorbía, lo teníamos ahí en el anterior, el coste de la parte del gasto del conjunto, la parte del presupuesto que se iba a atender a esta cuestión era fundamental. En este caso es el 85, en torno al 80%, 85,7%, creo que está unido al número de enfermeros y sirvientes, estaba en torno al 80% del gasto. Pero está muy comprobado, es decir, un gran volumen de fuentes que indican que van en la misma dirección, todas en la misma dirección, y que indican que el número de nodrizas era manifiestamente insuficiente.
En la Casa Cuna de Salamanca, en ciertas épocas del año, hice un testimonio, se daba el caso de reunirse a veces 20 expósitos sin contar con más de 3 o 4 nodrizas internas. Las internas, 3 o 4 nodrizas para 20 expósitos. Aún más dramática, lo hemos visto antes en el testimonio de la locomotora, podría ser, al menos a veces, en algunas ocasiones, la situación de la Casa Cuna de Béjar, ¿no? Donde se decía en 1890, una sola ama tenía que ocuparse al día de unos 8 niños. Y en el caso de las externas, bueno, pues esas eran mucho más numerosas. El número de nodrizas externas era el fundamental. Pero los problemas en la gestión de esta parte esencial, ¿no?, en el cuidado de los niños expósitos, los problemas eran muchos, muchísimos. Los ayuntamientos ponían a veces dificultades para la recepción de los expósitos. Y lo hacían porque trataban de que no aumentara, no sé si ahora mismo, probablemente esto no sea la misma situación de ahora, porque trataban de que no aumentara el número de habitantes del pueblo, dado que la cantidad que de esa manera se debía de esa manera aumentaba también la cantidad que había que pagar por vecino en el sistema fiscal vigente en la época. Por tanto, si llegaban muchos expósitos, aumentaba la población y eso implicaba que la contribución de los repartos vecinales que se hacían en el sistema fiscal de entonces pues, implicaba más, por lo cual había resistencia de los ayuntamientos a veces a recibir los expósitos. Algunos párrocos eran también reticentes a tramitar las informaciones que se les requerían para la concesión de la licencia para tener por parte de una nodriza, para tener un expósito. Y también hay casos, en fin, que yo localicé en su momento, documentados en el archivo, ¿no?, de que se resistían a enterrarlos gratis en caso de muerte. Y eran muchas las muertes que se producían al respecto, ¿no? Hay algún testimonio de un párroco, ¿no?, que hablaba de que los expósitos no les reportaban ningún beneficio. Bueno, sobre eso él derivó una pastoral del obispo de Salamanca que trató de mejorar la situación, pero no siempre se consiguió el objetivo. También muchos médicos y farmacéuticos municipales se negaban a prestarles atención gratuita. Existieron graves problemas también con el pago a las nodrizas. Había un sistema de pago que hasta finales del siglo no se modificó, que era un sistema de pago centralizado, donde las nodrizas se les pagaba a través de un habilitado que retenía retenía un porcentaje del estipendio, diríamos, que procedía de la Diputación y que tenía que llegar a las nodrizas, ¿no? A veces los habilitados, y también abusos al respecto, obligaban a que el resto, es decir, que primero ellos recibían el dinero y a continuación la parte que tenían que proporcionar las nodrizas a veces presionaban para que se fuera un pago en especie, no un pago en dinero. Hubo muchos atrasos en los pagos, esto también es un problema recurrente, ¿no?, las denuncias por los atrasos en los pagos a las nodrizas, ¿no?, lo que nos indica que el sistema realmente funcionaba muy mal, ¿no?, y que este elemento clave pues es también nos permite entender todas esas cifras que luego iremos a también a responder sobre ello. También hay que tener en cuenta la penuria de toda clase de medios materiales en los cuales se producía esta asistencia a los expósitos. Cuando se leen los reglamentos de los establecimientos de beneficencia de Salamanca de la época, se comprueba que ya no la práctica, que la práctica seguramente estaba por debajo de lo que decían los reglamentos, sino que los propios reglamentos establecían unos niveles de asistencia que realmente pues, eran ya niveles muy deficientes, ¿no? Pues en todos los ámbitos, en el tipo de habitación o de albergue que se quería ofrecer, la alimentación, etc., ¿no? Por ejemplo, conforme al reglamento, las camas de las mujeres acogidas en la sala de maternidad no tenían colchón, salvo que pagasen una pensión al establecimiento. No sé exactamente entonces un colchón, no sé exactamente cómo sería, ¿no?
hasta eso no existía, ¿no? A menudo se denunciaba también la mezquindad del vestuario de los asilados, la mala calidad de la comida, por una presencia de carne muy escasa, etc. Por lo tanto, los medios materiales al respecto eran verdaderamente deficientes. Y si sumamos esta escasez y estas deficiencias que proceden de los inmuebles, que proceden de la falta de personal especializado, que proceden también de la escasez de medios materiales, podemos encontrarnos también y podemos formarnos una idea de cuáles pudieron ser las condiciones de vida cotidiana en este ámbito, expósitos y hospicio, ¿no? En el que se hacían los niños durante el periodo en que estaban acogidos, ¿no? En esta línea hay cosas que se pueden decir, elementos que claramente aparecen en el análisis de la vida interna de estos establecimientos. Pues uno, una impronta religiosa muy estricta. Es decir, además del director, que era el director del establecimiento, que era nombrado por la Diputación, en ellos tiene una presencia fundamental la superiora de las Hermanas de la Caridad, el capellán, de forma que establecían un sistema en el cual estaba muy pautado, ¿no? por elementos religiosos, sobre todo en la parte femenina, sobre todo en la parte de las niñas, ¿no? Pero también en la parte de los niños. Además, junto a esta impronta religiosa muy estricta, sin duda las condiciones de vida, el régimen de vida vigente estuvo marcado por una extraordinaria dureza. El reglamento del hospicio de Salamanca, los reglamentos que están vigentes en esta época, establecían un sistema muy cercano a la reclusión carcelaria. Es decir, ahí el tiempo estaba absolutamente tasado, había un toque de levantarse, un toque de silencio, que siguiendo, de acuerdo con un reglamento de 1891, pues esos toques, el de levantarse sonaba a las 5 de la mañana y el toque de silencio a las 9 de la noche, respectivamente, ¿no? Hay una estricta regulación también del paseo festivo, que se realizaba casi como una cuerda de presos. Creo que esto lo tenemos todo un poco en la memoria, ¿no? Estas imágenes de los expósitos paseando como si fuera una especie de cuerda de presos, ¿no? Unidos de hecho, a veces en una cuerda, ¿no? Los paseos se realizaban en comunidad, con una radical separación de sexos, se buscaba que el paseo se produjera extramuros de la población, en hilera, con el cuidador mayor o con el superior de las hermanas al frente, con su alterno vigilando también los asilados. La imagen es una imagen prácticamente carcelaria, ¿no? Los reglamentos recogen muy detalladamente, en muchos de sus artículos, los métodos de castigo. Hay un cuarto de corrección, otro de pan y agua, castigos corporales